Bueno, maestras y maestros del terror, ¿cómo están, chiquillos? Hoy día estamos en un nuevo concilio de terror fantástico, aquí en este camino a la segunda versión del Festival de Cine de Terror Fantástico San Fernando. Hoy día tenemos un invitado especial, tenemos al escritor Aldo Astete, así que, bueno, vamos a comenzar, vamos a invitar a la Margot y luego a Aldo. Hola, ¿Cómo estás, Margot? bien, ¿y tú? Buenas noches. Quiero probar algún, Bien, todo quería bien. probar ¿Me escucháis? algún, sí, te escucho. ¿Y tú? Ah, perfecto. Sí, todo bien. Bueno, si la gente ahí Bueno, nos puede decir si se ve bien, si nos escuchamos bien, por favor. Bueno, ya en un minutito vamos a invitar a Aldo que se una a la conversación, bueno, para comenzar a- para empezar a hablar. Y bueno, tenemos una conversación súper interesante, nos va a estar contando sobre eh, toda su literatura, su obra y su participación, obviamente, en el Festival de Cine Terror Fantástico San Fernando. así es. Oye, y saluda a toda la gente que se está conectando al directo también y está comentando ahí en el chat, así que muchas gracias. Así es. Hoy sí, se escucha bien, dicen. Sí, bueno, y el Tito va a llegar en unos minutitos, ya Eso, viene ya. Ya, así eso. que voy a invitar al Aldo Margot. Vamos, vamos. Ahí sí. Ahí está. Ahí sí. Hola Aldo, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola Margot, Hola, hola Aldo. Buenas noches. un gusto. Igualmente. Igualmente. Agradecido, maestro, que haya aceptado esta invitación para participar en el directo y bueno, aquí vamos a estar comentando muchas cosas. Sí, agradecido de ustedes por esta posibilidad de difusión, de estar trabajando constantemente en el terror, un género que está ampliamente desarrollado, pero no muy difundido en nuestro país, ¿no? Y que es necesario que sigamos trabajando quienes finalmente hacemos del terror nuestro trabajo, nuestro diario vivir y que lo disfrutamos además, y que hacemos que la gente se encante y se reencante con el género. Perfecto, Aldo. Eh, bueno, aquí Sch- Schwarzen dice, saludos Donaldo, gran maestro de los escritores del terror del sur. Él también Bueno, es un gran escritor de acá del sur, el Efraín Miranda. Así que ahí qué bien. seguramente nos vamos a vincular, así como nos vinculamos con otro festival, el Festival de Terror de acá de Valdivia. En algún momento igual Efraín seguramente terminará vinculándose con San Fernando, ¿no? Claro. Eventualmente. Bueno, bacán. Pablo, te pixelas un poco. Sí, bueno, esperemos que no, que sea ahora nomás. Vamos a invitar al Tito. Bueno, Aldo, comentarte básicamente que la conversación, bueno, va a ser en torno a la literatura y al cine de terror. Y bueno, te vamos a estar preguntando algunas cositas sobre tu profesión, tus charlas que das y todo tu rol en el Festival de Cine de Terror Fantástico San Fernando. Ahí está el Tito. Bueno, Hola, caballeros y señorita, ¿cómo están? Bueno, Buenas Tito. noches. compañero. Perdón la demora, pero me pilló en la calle Hmm. el- la hora. Entonces, a lo buen chileno tenía que llegar un ratito más tarde. Eso. No se entiende, viejito.
Bueno, vamos a comenzar con esta conversación junto a Aldo Astete, gran escritor de terror y literatura fantástica. Eh, Margot, ¿usted quiere empezar con alguna pregunta, maestra? Claro que sí. Eh, bueno, buenas noches a todos. Yo personalmente, Aldo, no te conocía, no conozco tu trabajo, pero pude leer acerca de ti un poco, algo que me enviaron, y leí que eres profesor de educación general básica. Y Sí. sí, y me encanta la conexión que tienen los profesores con la literatura, porque debo comentar brevemente que tengo en mi memoria los mejores recuerdos de mis profesores de literatura en el colegio, ¿no? Y son los que me abrieron la puerta a poder también escribir, a leer y un sinfín de cosas. Y tengo que también hacer la conexión como mamá de un niño que está en cuarto básico y que le gusta también mucho lo terrorífico, y no puedo dejar de preguntarte la conexión que tienes como profesor y escritor, y qué piensas tú acerca de poder abrir la posibilidad de incluir en los textos que los niños leen en los colegios, digo, la parte terror que está muy ausente, o la parte fantástica ligada al terror o al suspenso que está muy ausente y que casi no se ve en la literatura infantil, como abriendo una puerta, digo yo, para que conozcan otros géneros y que no sea siempre los mismos cuentos o la princesa con el príncipe y ese tipo de cosas. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Sí, bueno, antes que nada, Margot, aclarar, yo llevo como 10 años fuera del ejercicio de la docencia, básicamente porque opté por desarrollar una carrera literaria, una carrera editorial y posteriormente un poco audiovisual en el género, pero sí, o sea, en el tiempo que logré desarrollarme, además siempre estoy vinculado, mi esposa es profesora de lenguaje y comunicación, es directora de un establecimiento aquí en Paillaco, en la región de Los Ríos, y siempre estamos conversando en torno al tema, tengo muchos amigos profesores también. Yo creo que depende mucho de el profesor y de su apertura hacia el género. Hace años atrás fui a dar una charla a la Universidad Austral en relación al prejuicio Ya, que existe de parte de algunos adultos, ¿no? Que no conocen la, las ventajas que tiene el género por muchos motivos, principalmente la utilización de un lenguaje excelso, la ya, utilización de este otro lenguaje también más vinculado con lo científico muchas veces, ¿no? Con algo que no es muy cotidiano y que lo desconocen completamente, y generalmente el prejuicio está en torno al objeto, que es parte del terror, pero no necesariamente en todos los relatos, o a la sangre, ¿cierto? Al crimen, que también es parte del terror, pero también es parte de otros géneros. Además, destacar que mucho de la literatura universal, en la que todos nos formamos de alguna forma, está vinculada al género fantástico y al género de terror. Grandes exponentes se han dedicado exclusivamente a eso, o han coqueteado y han participado de antologías o han tenido algún libro vinculado al terror. Ahora, sí, al menos en mi experiencia, el trabajar terror con niños más pequeños es bastante delicado, en el sentido de que los padres generalmente de los niños, ¿no? Pequeños, sobre reaccionan ante ciertas cosas que vienen a ser relativamente normales, ¿no? Los temores nocturnos, si de pronto no es a través de un relato que a lo mejor un profesor o un libro le entrega, va a ser a través de ahora del celular, de una película, incluso claro. de los comentarios de algunos compañeros. Esos terrores nocturnos van a estar siempre, son parte además del desarrollo de los niños. Entonces, eh, uno se expone a recibir de parte de muchos apoderados una especie de castigo cuando comienza a trabajar, sobre todo mitología, porque la Ya, mitología muchas veces está muy relacionada a los terrores cercanos. Los niños ven los mitos como algo incluso más cercano que una película o que un relato de terror que no esté contextualizado, porque el mito finalmente, por lo general,
el mito que da miedo, ¿no? Es el que está territorialmente cerca de uno, y en este caso de los niños. Claro, claro. La Llorona aparece allá, ¿no? La Llorona aparece en el camino tanto, la Llorona está Claro, en la plaza, en el bosque cercano, no está en México, no está en otra ciudad, sino que está por ahí claro, cerca, ¿no? Y eso por nombrar un mito ampliamente conocido, universalmente conocido, ¿no? claro. Pero también tenemos los otros mitos que son mucho más locales y que se conocen a nivel, a veces de una ciudad, de un territorio, de, no sé, de un sector incluso, ¿no? Claro, claro que sí. Gracias, Margot y Aldo. Absolutamente. Mire, No de nada. aquí jóvenes jugando películas, dice El hombre lobo de Quilicura, El terror del sexto E, Un vampiro en vacaciones, El fantasma de la ópera, El chupacabras, eh, Kirke. de por qué son libros del género que se leen. Bueno, Mm. Sí, se lee mucho. Yo he tenido como te digo, depende mucho del profesor que, que quiera de pronto rescatar algunos clásicos. Yo tengo la suerte de estar vinculado con muchos profesores, entonces cosas que he ido investigando, algunos textos que se prestan como para el trabajo con niños, con adolescentes, generalmente lo estoy recomendando, entonces va a depender mucho de el interés del profesor por proponer Claro, textos nuevos, no solamente lo que el ministerio te propone, ¿no? claro. perfecto. Tito, ¿alguna pregunta, Aldo? Sí, mira, primero que todo agradecer que el Aldo está acá. Para mí es muy agradable verlo. La última vez que estuvimos juntos compartimos bastante y nada, sí, siempre es agradable conversar con él. Súper entretenida también todas las curiosidades que cuenta de sus historias, que son macabros, igual que su mente. Pero me gustaría saber, Aldo, ¿qué fue qué bichito te pica? No sé, supongo que como cuando decides tener este tipo de carrera literaria y editorial, tú decís voy a escribir terror, definitivamente, o tú dices, voy a buscar en los recovecos de mi cabeza a ver qué locuras salen y mágicamente sale el horror, mágicamente salen estas entidades que creaste o estas historias con este giro macabro o raro, como en este cuento del tipo que se está... que está ante un sacerdote contando sus pecados, no sé, ¿cachai? Siempre hay como un giro de tuerca medio raro. Entonces, ¿qué es lo que te dice a ti como escritor en este género? Decir, chuta, ya, le voy a dar con todo el terror o algo que nace de a poquito en el tiempo, de a poquito en el camino, etcétera. Yo creo que tiene muchos vínculos, bueno, primero con la formación que uno tiene, a veces uno desconoce qué es lo que hay dentro, ¿no? Eso aflora ante determinado estímulo, ante determinada situación. Yo comencé escribiendo poesía, ya bastante grande, después de haber egresado de la universidad, pero yo empecé a estudiar bastante tarde, y ahí me pegué una vuelta larga, 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 entre carrete, trabajo, carrete, carrete, carrete y trabajo. Entonces, una vez que logré estudiar y egresé, comencé, gracias a mi padre, que había comenzado, compartimos como paralelamente escribiendo poesía ahí en Quellón, en Chiloé, y él me invita a participar y a formar, ¿no? Un círculo de poetas y escritores. Este círculo de poetas y escritores ya está vinculado, mira, las cosas mágicas, ¿no? Está vinculado un poco con San Fernando, con Pancho Marambio Sotelo. Yo en la misma época conocí al Pancho Marambio, lo invitamos a Quellón a presentar el Finao en el teatro en Quellón, pero un poco antes de eso, yo comencé a publicar poesía, y poesía romántica, le escribía poesía a mi esposa, qué sé Ujú. yo, también después empecé a ser un poco más existencialista, y comenzamos a hacer una lira popular que se llamaba Crónicas de la Comarca de Quellón, con Décima Espinela, versos casilábicos, tuve que meterme en eso, estudiarlo un poco, y de pronto me di cuenta de que había una corriente dentro de la décima que era el canto a lo humano, pero mucho de ese canto a lo humano era un canto fantástico, y yo ahí como que me fui en volar, y comencé a trabajar con temas medias crónicas de sangre y fantásticas y mitológicas. Eh,
eso fue interesante, me invitaron a Santiago a presentarlo en la Biblioteca Nacional y posteriormente un periódico de Castro quiso publicar eh, estas décimas y cuando ya se estaban acabando, porque yo escribí como 8 décimas, ¿no? Cuando se estaba acabando esta publicación, que era todos los días jueves, ya había partido escribiendo algunos cuentos y todos me salían medio macabros, ¿no? Y que tenían que ver con mis propias experiencias, pero yo los maximizaba y los llevaba hacia una oscuridad media existencialista, pero oscuridad al fin. Les pedí al periódico continuar publicando todos los días jueves porque ya había conquistado un espacio, por así decirlo, en un periódico que no era nada fácil y que es también una de las maneras en las que muchos escritores se desarrollaron por allá por el siglo XIX. Entonces me otorgaron el espacio, comencé a publicar y eso también me exigía tener una publicación todos los días jueves para el periódico. Entonces comencé a desarrollar esta beta más macabra, esta beta más oscura. eh, Publiqué en un periódico, imagínate que ese periódico en donde yo publicaba, en la parte de abajo, la franja comercial, por así decirlo, era de una funeraria básica. Sí, Entonces, me acuerdo. cuando ya tenía una cantidad de cuentos importantes, había publicado en Sinosargo, qué sé yo, en una revista digital, había mandado cuentos para distintas partes, ya me habían invitado a trabajar con Chile del Terror, por así decirlo, en este blog, y a ser editor ahí en Chile del Terror, porque ya había hecho una revista latinoamericana que se llama Ominous Tales, o sea, me había ido en una volada completa en un par de años. Eh, Fui a hablar con el dueño de la funeraria y le dije, ¿sabes qué? Me van a publicar un libro, pero necesito tener esta cantidad de dinero. Lo que usted no sabe es que durante todos estos años, por 3 años publiqué en el periódico, durante estos 3 años usted ha sido mi auspiciador y usted no lo sabía. Entonces yo ahora vengo a reclamar conmigo. Y, y el hombre, después de pensarlo un poco, me invitó a pasar al taller en donde se hacían los ataúdes y sobre un ataúd me firmó el cheque que fue la posibilidad de publicar mi primer libro, que fue Mente Suicida y otras muertes, en las que todavía no estaba completamente desarrollado, o yo no tenía la conciencia completa de que me iba a dedicar al terror, estaba más vinculado a la literatura fantástica y ya estaba comenzando a hablar acerca de la fantasía del LAR o el LAR fantástico, que después se va a transformar en el terror lárico, ¿no? Pero, como te digo, son circunstancias, son situaciones que se te van presentando y que te van guiando, obviamente, hacia el lado oscuro que uno tiene desde probablemente las primeras verbalizaciones que escucha de su entorno, ¿no? La primera oralidad que va escuchando. Claro, o sea, de alguna manera este como juego que teníais con el canto a lo humano, canto a lo divino, te diste cuenta de que era más un canto a lo fantástico y por ahí empezaste a trabajar esta misma dualidad que tenemos nosotros en la mente, ¿no? Que nosotros somos mucho caos y somos mucha luz y va a depender de nosotros ese balance si nos vamos por el caos, que es delicioso, o nos vamos por la luz o creamos un balance entre ambos y claro, te decidiste un poquito a escribir ya por lo macabro, por lo oscuro, que a mí me parece fantástico. Tú sabéis que hemos conversado caleta. A mí me encanta mucho eso del terror lárico, que por ahí va mi segunda pregunta. Pero nada, agradezco tu respuesta. Bacán, sí, sí, como te digo, hay unos elementos que tienen que ver también con la formación. Recuerdo que escuché mucha mitología desde chico, mi mamá siempre me leyó y me vinculó a la literatura fantástica, a la literatura de Edgar Allan Poe principalmente, que fue como el desarrollo, y después algunos textos. eh, Mira, quién me vinieron a visitar. Ojalá que no me tire todos los cables que tengo ahí con las luces y el celular. Pero, y ella tuvo mucho que ver, ¿no? Mucho que ver con esto de, que suena un poco raro y ella, cuando escuchaba alguna entrevista y veía esto, que yo siempre lo menciono, le daba un poco de vergüenza ajena, ¿no? Un poco de alipori, el enterarse de que ella había sido una de las causantes que me llevaron por ese camino oscuro, al asustarme cuando chico, ¿no? Porque ella tenía un sentido del humor bastante oscuro, entonces me asustaba cuando era chico a propósito. Y eso también yo creo que fue quedando en mi interior y me llevó por esos lares.
Perfecto. Gracias, Tito. Oye, Aldo, y bueno, un poco relacionando esta pregunta que te hacía el Tito y lo que tú acabas de comentar, un poco de tu niñez, ¿cómo vino esta afición y este amor por la literatura? Eh, eh, Aparte de los relatos que te contaba tu madre, ¿cuáles fueron tus primeros libros, no sé, en tu infancia, adolescencia? Aparte de Edgar Allan Poe, algún otro autor que te haya inspirado en este camino del fantástico y el terror. Mira, a mí el libro que me marcó, y ahí nuevamente tiene incidencia mi madre, ¿no? Me marcó mucho porque yo no sé, había leído Juan Salvador Gaviota, había leído Annie, el niño de las estrellas, qué sé yo, Palomita Blanca, había leído algunas cosas. Nunca muy convencido, pero ya era más o menos lector. Gustavo Adolfo Bécquer, qué sé yo, su poesía, La Mistral, siempre leímos La Mistral. Recitaba poesía de La Mistral. Eh, y en una oportunidad me rayé con el tema de los ovnis. Entonces comencé a interesarme. Mi mamá trabajaba de asesora del hogar, en ese tiempo vivíamos en Chihuayante, y trabajaba de asesora en el hogar en Concepción, en Víctor Lama, en una casa muy pudiente, ¿no? Entonces tenía muchos libros y por ahí el dueño de casa tenía libros del tema ovni, que sé yo, el libro azul y un montón de libros que tenían que ver con investigaciones sobre el tema ovni. Y mi mamá me llevaba los libros, yo los leía y se volvía. Hasta que yo no sé si fue por casualidad, porque mi mamá también lectora, qué sé yo, no tenía ni un pelo de tonta, llega con el Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Entonces yo en Crónicas Marcianas dije, ¿y esto qué es? ¿No? Y comencé a leerlo y me encanté con la posibilidad de la ciencia ficción, con la posibilidad de la narrativa, que también me llamaba mucho la atención, que tenía que ver con la vida en otros planetas, qué sé yo, en ese mismo momento estaba por comenzar, o estaba ya sucediendo un poco la carrera espacial de llevar los primeros robots a Marte, entonces como que coincidió todo eso. Y además que el Crónicas Marcianas es bastante oscuro. El Crónicas Marcianas es un libro casi de terror, de ciencia ficción, entonces, de hecho, yo he visto adaptaciones de algunos de los cuentos, eh, que aparecen en el Crónicas Marcianas que lo llevan, no, que lo llevan al terror, lo llevan específicamente al terror, porque de verdad son, si tú lo sacas de lo estrictamente literario y lo llevas a lo audiovisual, son fuertes, ¿no? Son muy fuertes. Y los puedes oscurecer un poquito más, obviamente, los puedes maquillar. Y eso fue el gatillante de que yo me largara de ahí en masa a leer y después descubrí a Lovecraft y me fui en una volada increíble, me leía todo Lovecraft y empecé a buscar libros cada vez más extraños, cada vez más raros, eh, todavía sin pensar y sin saber que me iba a dedicar al terror. O sea, solamente por ese gusto a lo oscuro, por ese gusto a lo inexplicable y salir un poco, porque también leí otras cosas, o sea, leí a los rusos, leí mucho latinoamericano, fue muy interesante todo, pero ninguno me cautivó tanto como esa posibilidad de inmiscuirme mentalmente en espacios verosímiles, espacios que no existían y que no probablemente nunca hayan existido más allá en la mente del escritor, ¿no? Perfecto, Aldo. Muchas gracias. Qué buena. Eh, sí, yo al igual que la Margot no conozco mucho de tu trabajo publicado, pero sí sé que tiene mucha relación con Lovecraft, has dado charlas y, y tu trabajo se apega mucho a eso también. Mira, aquí Jóvenes Jugando Películas dice, gracias por este espacio, me gustaría preguntarle a Aldo cuáles son las características del terror en la sociedad actual. ¿Sigue siendo apocalíptico? Mm. Eh, sí, yo creo que hay un miedo importante al apocalipsis. De hecho, eso ha llevado a que el terror y la ciencia ficción estén más unidos que nunca, y ni siquiera por este horror materialista Lovecraftiano, ¿no? Sino que
vinculado principalmente al tema apocalíptico, y por ahí han salido relatos bastante interesantes, eh, porque estamos eventualmente cerca de un apocalipsis, si es que suceden un par de cosas, ¿no? O sea, eh, hay una guerra entre Rusia y Ucrania, guerra, entre comillas, y nos suben el precio del aceite, pero como que todavía no pasa nada. Imagínate, tiran un par de bombas, o tiran, no sé, se mete la OTAN, y estamos hablando de una cosa completamente distinta, ¿no? O sea, hace poco también tuvimos una pandemia que si tú la analizas, no tuvo mucho de apocalíptica, ¿no? Fue un poco más preventiva, todo lo que sucedió, todos andábamos asustados, pero en realidad gran cosa no sucedió, ¿no? O sea, no como uno esperaba que pudiera llegar a ser una pandemia, como te lo habían Exacto. mostrado algunas películas que se habían adelantado, que tú pensabas que iba a quedar la cagada así definitivamente, y logramos salir de ella indemnes casi, ¿no? Claro, gente querida se fue, estuvimos 2 años relativamente encerrados, a mí todavía me cuesta ver mucho las fotografías en las que aparecemos con mascarillas, eh, entonces, sobre todo para las nuevas generaciones, yo creo que ese miedo al apocalipsis está mucho más presente que en los cuarentones como nosotros, que de alguna manera ya eh, estamos un poco más allá de eso, ¿no? Todavía tenemos un gusto por cosas más oscuras, por cosas que son más pensadas, que son más vinculadas con lo esotérico, qué sé yo, más vinculadas con que no están hoy en día. Al parecer, el apocalipsis es muy cotidiano. Perfecto, Sí. Aldo. Gracias. Margot, ¿alguna pregunta para Aldo? Sí, yo ahora quiero como llevarte al plano del cine, que es lo que nos convoca, y bueno, se sabe que el cine como arte reúne todas las artes en sí, y la película es pensada y después es escrita mucho antes de llevarla a la pantalla, ¿no? Entonces pasamos por la literatura sí o sí, no hay cómo obviarla. Es una parte importante y fundamental. Y desde ese plano, desde los guiones, de una historia muy bien contada, me gustaría saber cuál para ti es una película de terror o fantástica que tenga una muy buena historia y que te haya cautivado y que la recuerdes hasta el día de hoy, o sea, una de tus favoritas, por ser un muy buen guión, que esté muy bien contado y que te haga fascinar. Finalmente, esa es la conexión que tenemos con el cine y la literatura, ¿no? Esa es mi pregunta. Difícil pregunta. Mira, yo en el cine, yo me quedo más con muchas veces, y de hecho últimamente estoy como en ese plano. Me gusta observar mucho la fotografía en el cine, me gusta observar mucho cómo está construida la película desde la imagen, ¿no? Porque finalmente el cine es más imagen, puede haber un cine mudo y que es tan espectacular como un cine que esté hablado, como una película de Tarantino que hablan todo el rato, ¿no? Y que es muy, además muy musical, no sé, eh, mucha banda sonora. En el terror también ocurre algo similar, ¿no? Hay mucho salto de pronto, hay mucho efecto. eh, no sé, yo como te digo, de hecho, un poco antes, cuando conseguí preocuparme por lo que iba a suceder ahora en este live, pensaba un poco en eso, en esta pregunta, ¿no? En el clásico del terror cinematográfico. Y mira, hace poco con mi hijo, que tiene 8 años, estuvimos revisitando un poco Alien. Bueno, más que revisitando, lo vimos completo, vimos las 6 películas que son de Alien, y ahora nos falta ver las que están vinculadas con Depredador, pero me gusta mucho esa saga. Me gusta mucho Alien, cómo está contada, sobre todo la primera, ¿no? El octavo pasajero. Eh, He visto otras películas de terror en el último tiempo y me han gustado varias, ¿no? Green Room me gustó mucho, que también
es como terror, ¿no? Pero tal vez no es tan terrorífico para los amantes los amantes talibanes del terror que dicen, no, es que tiene que dar miedo porque sea terror. Entonces, no necesariamente es así, ¿no? Y no sé, It Follow también me gustó mucho, una película muy simpática, muy adolescente, pero muy bien hecha, muy bonita. Eh, Hereditary me sorprendió mucho. Hereditary Wow. me sorprendió alegremente, porque yo pensaba, decía, ya debe ser una película más de la misma. Eh, Midsommar No. también, eh, una película muy simpática, Midsommar, a pesar de que es un refrito y que tú puedes decir, este es como el hombre de mimbre, que es otra Sí. joya, ¿no? Eh, no sé, ahora que estoy hablando me empiezo a acordar de muchas películas y yo constantemente estoy viendo cine, pero me he ido inclinando, la última que vi, que tenía mucha expectativa, de Northman, del Eggers, y no me gustó mucho. Había visto la saga Vikingo y la encontré mucho más superior, sobre todo como las 4 primeras temporadas, que ya no es terror, pero ¿por qué? Porque el Eggers, con el Faro me había encantado, qué sé yo qué decir, de la bruja, ¿no? Pero esta Norman no me movió nada, ¿no? Y hace poco vi Drive, eh, que Peliculaza. me pareció espectacular por la atmósfera, Sí. nuevamente por la fotografía. También tiene una banda sonora muy distinta a muchas otras pelis. eh, y como Película. que hace, como que choca, o sea, estás viendo una película como noir, ¿no? Que es completamente oscura, que es sumamente violenta en ciertas partes, pero tiene música electrónica, ¿no? Entonces, Sí. eh, por ahí, otra película que me gustó mucho, Clímax, que tampoco es un terror tal vez tan evidente, pero que tú te ves en una situación en la que te tomas un copete y todos se vuelven locos y están encerrados, es genial, ¿no? Y me gustó mucho lo que hicieron con eh, la peli de Argento, del Luca eh, Suspiria. Suspiria, Suspiria. Miria. No sé cómo se pronuncia, Dagawin o Dagawin, no recuerdo cómo se pronuncia el nombre del director, pero me gustó mucho lo que hizo con Suspiria, porque los vi bailar en la Suspiria anterior, y estaba hasta Miguel Bosé bailando, ¿no? Y no bailaban casi, ¿no? En esta Suspiria sí hay danza, sí, el mismo baile te lleva hacia el terror, ¿no? Hacia la deformidad, hacia este vínculo con la brujería, realmente ha sido una cuestión muy oscura, muy desagradable, y además está la Tilda Swinton, que hace estos 3 papeles que en realidad tú no te das cuenta que ella, hasta que no lees después una crítica y dices, wow, ella hizo estos 3 papeles completamente distintos, sí. Eh, y el clásico de todo, yo creo que es insuperable, El Exorcista. Eh, pero yo creo Absolutamente. que con la película que más me cagué del miedo debe haber sido por la edad, eh, y por lo revolucionario que fue con Pesadilla en la calle Elm. Yo creo que es una película que quien la ve en determinada edad, a lo mejor si la ves de viejo no pasa nada, pero si la ves como a los 12 años, 13 años, te puede costar un poco salirte del Freddy Krueger ese clásico, ¿no? Muy bien, pues. Muy bien. Harto cine. Bien. Harto cine. Qué bien. Gracias. Gracias, Aldo. Gracias, Margot. Sí, tremenda selección de películas. Ahí, harto cine Espectacular. y Ahí bien variado. nombrando a mi productora favorita, a la A24, que yo la detesto con el alma, Aldo, siempre lo digo, detesto la A24, pero Hereditary y Midsommar, para mí el Ari Aster es una máquina. Hereditary y Midsommar para mí son un top del cine actual. ¿Qué es lo que decís tú, por ejemplo, weón, de que no es válido si no da miedo? Puta, Hereditary te evoca algo tan intrínseco en el ser humano que es como el misticismo y el ocultismo, ¿cachai? Que es algo que nos arrebatan de alguna manera, esa conexión natural que nosotros teníamos con el orden de las cosas. Y esta película te lo propone y para mí Hereditary es un bolón de cabeza, es una locura.
y Hereditary sería como de las que da miedito, ya, digámoslo de esa manera. Y pues también me gusta que hayáis tocado Suspiria, porque de alguna manera te nombra algo que es como un común en todo el mundo, que es la brujería, ¿cachai? O sea, si tú le das importancia, si tú crees en eso, realmente te afecta y eso es algo mundial, no es algo netamente como o de Italia, con Argento o Guadagnino, o nosotros aquí en la sexta región, en la zona Guasa, o tú allá en el sur también. Es algo que existe, que existió y que va a existir aquí y en la quebrada del Ajipo, weón. Entonces, nada, finísima selección para cachar más o menos para dónde va la micro en tus gustos y nada, agradecido también de tu respuesta, po. Bueno, Si al Tito no le gustan las de A24, pero se las ha visto todas. se las ve todo. Tito, eh, ¿algo que quieras preguntar, Sí, yo le maestro? quiero preguntar algo, pero es más, es medio específico desde lo que él hace, pero me interesa saber. Bueno, Aldo, algo así también como Hereditary, creó un culto, una historia en base a un culto de una entidad cósmica que si tiene la posibilidad o el deseo de destruirnos, lo va a hacer. Entonces me encantaría saber, Aldo, independientemente de lo que hablábamos hace un ratito, de todo esto macabro, la oscuridad de la mente, o que te diste cuenta de que lo fantástico iba por tu camino, ¿qué es lo que te dice, chuta? eh, Horror cósmico, un culto a Coxegokoj, una entidad gigantesca, tenebrosa, malvada. ¿Qué es lo que te hace decir? Bueno, acabo de escuchar Lovecraft, que claramente es influencia, pero chuta, crear no sé, weón, todo un concepto de lo que es esta entidad, po, weón. Desde los cultistas hasta lo previo, lo durante y lo post. ¿Qué es lo que te dice? Tengo que hacer esto. Sí, mira, yo creo que fue súper, nuevamente, ¿no? La circunstancia, la casualidad, pero también el mismo trabajo que te va llevando a conocer personas que eh, eh, están cercanas en un tema estético de pronto y que a veces no tienen con quién desarrollarlo porque o estáis muy piteados o en realidad no, la gente no tiene tiempo como para tomarte en cuenta seriamente, ¿no? Y coincidió con haber conocido a Al Gore de Chillán, por allá por el año 2012, 2013, y comencé a hacer como unos bocetos de unos seres medio Lovecraftianos, y dije, puta, ¿sabes qué? En las redes sociales, ¿no? Tengo esta idea de estos seres. Lo primero que se me ocurrió fue una letanía que era Cocho, Fon, Fraccholu, Ticomplinar, Praternas del Chore. Y de esa locura que está presente en un cuento que se llama Necrópolis, que empiezo a coquetear con el horror materialista cósmico, sale esto y dije ya, de esa letanía aparece Coxecococh, aparecen los Fraccholus, aparece Ticomplinar, y hice unos bocetos y de pronto Al Gore dice, ya, yo los dibujo. Y yo dije, ah, me está moviendo. Y se pone a trabajar y rápidamente llega con los primeros bocetos o me envía los primeros bocetos. Yo me entusiasmo y empiezo a crear historias para este ser, ¿no? O sea, más que historias, comienzo a crear una, una novela negra con horror materialista cósmico que nunca terminé, eh, que se llamaba El Culto, y comencé a escribirla, la publiqué en las Ominous Days, publiqué los 3 primeros capítulos, por así decirlo, de la novela y escribí como, no sé, 12 capítulos. Eh, y en un momento decía, oye, esta novela va avanzando súper bien, pero hay cosas que van quedando como inconexas y voy a escribir unos cuentos satélites. Y comencé a escribir unos cuentos satélites que finalmente se terminaron transformando en el libro que terminó viendo la luz, a ver, ahí, que se llama Cult Relatos Cósmicos, que está con la ilustración, con las ilustraciones de Al Gore y reúne, no recuerdo, son 9, eh,
no, son como 12 cuentos, ¿no? Eh, el ser que se echa entre la lluvia, el meteoro, en el bosque, entrevista con el psiquiatra Samuel Faunde, el sueño del psiquiatra, la tormenta, los hombres de negro, la torre de carne, Grinor rojo y Ticomplinar. Y ahí, en toda esta locura, hay un ser que es despertado más que cae de un meteoro, y hay un cómic de eso, también del meteoro, ¿no? Ilustrado por Al Gore, que lo publicamos por allá por el 2015. Y este libro lo vine a publicar recién en el 2021, me parece mucho, o sea, imagínate, casi 10 años después de haber comenzado el trabajo. Eh, y se hizo todo un culto, hicimos una página que se llamaba Cult of Coach, se unió mucha gente, colaboraron muchos ilustradores ilustrando a estos seres fantásticos, creamos noticias fake news cuando todavía las fake news no eran muy famosas, y nosotros creamos fake news aprovechamos a el psicópata, no era psicópata, que fue un asesino que estuvo en Lolol, que tenía que decapitaba a las personas y le enterraba en el patio, y lo encontraron así como el hijo de una señora, un crimen completamente lamentable, pero nosotros lo hicimos pasar como uno de los adeptos al culto de Coxecococha. Y yo armé todo el tema como un periódico, y mucha gente entró y picó en eso, ¿no es cierto? Y comenzaron a hacer comentarios también. Vinculamos un crimen ceremonial en una iglesia abandonada de Valparaíso, y también mucha gente decía, oye, yo conozco esa iglesia y he pasado por fuera, la weá, así como que no lo podían creer. He buscado esa noticia todo el día, decían, en la estrella de Valparaíso, y no la podían encontrar porque nosotros la habíamos creado. Entonces, eh, ahí los personajes de la novela eran parte de estas noticias. Hubo toda una locura, mucha gente, ahí está una banda que hizo algo que se llama Cryptic Cult. Sí, estábamos creando el Grimorio, ¿cachai? O sea, nos habíamos ido en una volada súper interesante, y que además era muy territorial, porque todo ocurría en Cancerá, pero Cancerá era Quillón, ¿no? Y Licilia, que era una isla que estaba al frente, era la isla de Cailín. Entonces, todo el entorno es lluvioso, todo el entorno es oscuro, todo el entorno, son los chilotes los protagonistas, ¿cachai? Son la gente que yo veía día a día en la calle. Entonces, la novela está ambientada en Quellón, pero con un nombre de Cancerá, en honor también a Lovecraft, y crear esta, eh, este Arkham, ¿no? Crear este Innsmouth, crear esta ciudad imaginaria con visas de realidad. Nos fuimos en una volada así enorme, tremenda. Yo en algún momento espero poder terminar esa novela. Algunos amigos que leyeron la querían llevar a lo audiovisual. No era muy fácil y me pedían que yo actuara como productor, y realmente es complejo ser productor cinematográfico porque es muy caro, ¿no? Entonces, nunca me dieron las lucas para producir más que un cortometraje, no más que eso. Perfecto. Gracias, Aldo. Gracias. Eh, Aquí Steffi dice, hola a todos, sé que muchos escritores se inspiran en hechos de su vida, otros en lo que está ocurriendo en la actualidad, sueños, etcétera. ¿Qué es lo que inspira a Aldo al momento de escribir? Y sobre la misma, Aldo, pregunta, ¿cuáles son tus últimos proyectos? Bacán. Mira, yo siempre aconsejo, dentro de las charlas y los talleres de escritura creativa, de escritura creativa que imparto, o que impartía, porque hace rato que no hago uno. Hablo siempre de esta posibilidad de esta memoria emotiva que tenemos, y de esa ponerla al servicio de la escritura, ¿no? O sea, todos hemos tenido miedo, todos hemos sufrido, todos hemos llorado, todos hemos pasado pena, alegría. Eso solamente tú tienes que maximizarlo, ponerlo en personaje, y de alguna forma funciona. Entonces, todo lo que uno escribe tiene mucho que ver con uno mismo. A veces, incluso, como sucede también mucho en la poesía, al leer un relato, de estos relatos más escabrosos, uno tiende a emocionarse, ¿no? Hace unos años atrás estuve publicando un relato que se llama El Contagio, que está ambientado aquí en un pueblito que se llama Reumén,
de una familia de 4, eh, que era mi familia finalmente, ¿no? Y yo, mi familia la puse al servicio de un relato apocalíptico, que era como de zombies, pero en realidad eran contagiados de raya. A mí siempre me gusta darle un poco de vuelta a las cosas para que no sean tan obvias ni tan gringas, ¿no? No, ahí como que trato de alejarme de lo gringo. Entonces, cuando escribí eso, hace, no sé, un año atrás había tenido una experiencia con mi hija que había tenido varicela. Y resulta que mi esposa recién había tenido a Franco, el guagüita, pequeño, y ella no sabía si había tenido varicela en algún momento y no queríamos que nuestro hijo tampoco tuviera varicela. Entonces, yo, como sí sabía que había tenido varicela, me quedé encerrado en una habitación una semana con ella aproximadamente, cuidándola, bajándole la temperatura, ¿no es cierto?, atendiéndola. En algún momento mi hija le subía la temperatura a 40 y deliraba y yo tenía que ver todo eso y mamármelo solo, ¿no? Entonces, eso lo puse al servicio de un capítulo del relato en la que la hija del protagonista fallecía. Entonces, yo escribía como en piloto automático, fallecía a través de la mordida de un ratón que la contagiaba de tularemia, qué sé yo, y después de agonizar fallecía en los brazos del padre. Eh, y después de haber estado enfermo un rato. Entonces, yo escribía como en piloto automático, llegaba de la pega, y decía, hoy día es jueves, publicaba los martes y los jueves. Hoy día es jueves, tengo que publicar un capítulo, me ponía a escribir el capítulo, lo tenía tan claro en la cabeza porque le había dado varios días de vuelta, lo escribía y me iba a acostar, ni siquiera etiquetaba a las personas que me pedían ser etiquetadas y me iba a acostar. El otro día, cuando me levanto y cacho los comentarios así como, oye, ¿cómo pudiste matar a tu hija? Oh, qué capítulo tan fuerte. No me había dado cuenta de lo que había hecho. Entonces voy y comienzo a leer el capítulo y me puse a llorar, porque ahí, en ese momento, en el momento del trance de la escritura, no me había dado cuenta, pero en el momento de la lectura, que es más reflexiva, me di cuenta de lo que había escrito. Y finalmente eran mis emociones y mis sentimientos puestos al servicio del relato de terror. Entonces uno siempre escribe desde uno, ¿no? Siempre escribe desde la experiencia y se maximiza, se oscurece, se lleva a los extremos. O se minimiza dependiendo de lo que uno necesite narrativamente. En relación a los últimos proyectos, estoy trabajando, tratando de llevar adelante en este momento un canal de televisión municipal que hace distintos tipos de programas, hasta hago un matinal, ¿no? Pero no llego a esos niveles de la Katy Barriga, ni cagando, pero sí hago un matinal que se llama Cultura Matinal, ¿cachai? Y trato de producir otros programas que son que tienen que ver con la información municipal, pero ya está a puerta un podcast que también es como un poco para divertirse, cagarse la risa, pero entre medio de todo eso está Paillaco Desconocido. Y Paillaco Desconocido es una investigación de seres mitológicos de Paillaco, que en algún momento habían re pocos, ¿no? Tú conversabas con la gente y todavía, yo creo, conversas con la gente y no muchos desconocen si hay seres mitológicos en esta comuna. Pero he logrado de momento encontrar 12 seres mitológicos bien investigados, con ilustraciones, hay un desarrollo, en algún momento va a haber un bestiario, he puesto al servicio toda esa investigación de los profesores que quieran trabajar, desarrollando también una investigación similar, pero con sus alumnos, generando contenido audiovisual, porque eso nosotros con Austroborea, con el Centro Cultural, desarrollamos algunos capítulos que en La novia la cuestan igual, el Camagüeto de Chapuco, el Culebrón del Trébol, y por ahí vienen todos los seres mitológicos puestos en un territorio. Entonces, eso mismo me llevó en algún momento, estoy armando algunas charlas, que es el terror en la literatura, estoy armando otras charlas, me llevó a desarrollar también una idea que tiene que ver con lo que menciona Lovecraft, ¿no? Que el miedo más, o la emoción más antigua de la humanidad es el miedo a lo desconocido, ¿no es cierto? O que el miedo, la emoción más grande es el miedo a lo desconocido. Y yo refuto un poco
Lovecraft y digo, no, en realidad con los mitos ocurre algo completamente distinto, es el miedo a lo conocido, ¿no? Es el terror situado, así le he llamado, y que está situado en un lugar específico porque la novia de la Cuesta Naigual no aparece en la recta que va a la Luma, ¿no? Aparece en la Cuesta Naigual. Entonces, cuando yo paso por la Cuesta Naigual, se me eriza los pelos, ¿no es cierto? Tengo una sensación de miedo, por lo tanto, mi miedo es el miedo a lo que yo conozco. Eh, no es a lo que desconozco, es a lo que conozco. Entonces, cuando te dicen no pases por ahí porque aparece la chascuda, ten cuidado por ese sector porque, no sé, está el cuero, y te cuentan la historia del cuero y te cuentan la historia de la chascuda, entonces tú ya tienes un conocimiento previo. Por lo tanto, ese, ese elemento del terror situado, ese elemento de la mitología, el territorio, las charlas, lo audiovisual, como que todo eso es el proyecto actual, ¿no? Son muchas cosas al mismo tiempo que van ocurriendo en este devenir que tenemos todos, que de alguna forma tenemos que ganar las lucas, pero tenemos que ser padres también, esposos, hijos, ser simpáticos con la sociedad, ¿no es cierto? Caerle bien, ojalá, a todos, eh, dentro de lo posible, y además producir lo que queremos producir. O sea, yo creo que en este momento me he transformado más que en un escritor y que en un editor, en un productor, y en un productor de cosas distintas, ¿no? Productor de contenido. Y otro de los proyectos que estamos trabajando paralelamente con el Cristian Pino Palomino, que también es de San Fernando, yo tengo un vínculo importante con San Fernando, que es el eh, que estuvimos en el mes de abril en Keilen y recorrimos casi todos los sectores de la comuna de Keilen. Estuvimos una semana ya, grabamos adultos mayores, principalmente siguiendo la misma línea que tiene en la primera temporada de Terror a la Chilena, pero esta vez en Chiloé y en Keilen, ¿no? Y además de eso, tenemos que terminar el proyecto que es Letras del Terror, que ya han salido 2 capítulos, en uno nos referimos a los vampiros y en el otro nos referimos a la muerte, que es en donde yo entrevisto a escritores nacionales reconocidos, connotados, qué sé yo, dentro de este fandom, por así decirlo, de escritores de terror, y los entrevisto y desarrollamos un tema y hay un hilo conductor ahí en el que yo tenía que actuar, pero por distintos motivos termina siendo una ilustración, termino siendo un ser animado que participa ahí con Carmila, qué sé yo, con Titúa, con algunos seres clásicos o algunos personajes clásicos de la literatura del terror, ¿no? Por ahí va la cosa. Excelente, Aldo. Oye, una cantidad de proyectos increíbles, loco. Te deseamos, o sea, muchas felicitaciones por todo ello y pucha, que todos lleguen a buen puerto. Bacán, gracias. Mira, aquí los chiquillos de Acualideas TV dicen, saludos amigos, felicidades. eh, Felicidades por la nueva versión del festival, gracias chiquillos que se viene y por el invitado. Le consultaré al señor Astete de su obra literaria. ¿Cuál es la que, de su obra literaria, cuál es la que más anhela ver en pantalla grande? Mm. Ay, es difícil la pregunta porque, como te digo, yo siempre he pensado, nunca he pensado mucho en grande, ¿no? He pensado en cortometraje, básicamente, mediometraje. Eh, Creo que y he hecho guiones, varias veces me han propuesto, me han dicho, oye, ¿sabes qué, Aldo? Estamos muy interesados en llevar este cuento tuyo en particular y he trabajado, he desarrollado el guión, qué sé yo, me he puesto ahí en la parte de producción y muchas veces han quedado un poco truncos. Entonces, en algún momento como que ese sueño de ver una obra llevada al celuloide o llevada a la pantalla como que se me ha ido pasando, ¿no? Pero sin duda que la obra que al menos narrativamente me ha dado más satisfacciones, que me llevó a recorrer casi todo Chile haciendo charlas, presentaciones, en muchas, en los diálogos en movimiento, en distintos establecimientos educacionales a lo largo del país, que lo presenté en el extranjero, que
que por así decirlo, en algún momento me dio ínfulas para creer que podía llegar a ser un escritor importante. Se me pasó rápido, pero que me permitió en algún momento creerme el cuento es este libro, ¿no? El rapto, el origen del miedo, que está ambientado aquí, aquí donde yo vivo, ¿no? En Payaco, en este sector de Maihue, que es una novela capitular de 27 capítulos que además ilustrada por Ana Ollanadel. Si no se ve, es porque no se ve, ¿no? Es porque ella no... Esa es Ana Ollanadel. Y tiene una ilustraciones muy, muy oscuras, mi amiga, con la que he trabajado ya en otro proyecto como Parafilias, que es un libro cochinón de terror sucio, de terror sexual, por así decirlo. Y pero este libro, este es porque los protagonistas son precisos, porque la historia es bastante oscura, porque viene a ser este terror lárico, este cotidiano que en el cine le llaman como el cine folk, ¿no? Que viene a ser este, esta estética que se sale ya de los interiores y pasa a los exteriores, y la naturaleza es importante, y el sonido, y la lluvia, y los animales, y las sensaciones que te dan el aire libre, ¿no? A mí me gusta mucho esa posibilidad, soy una persona muy naturalista también, naturalista en distintos aspectos, ¿no? No solamente ecologista, sino que me gusta mucho el tema de estar vinculado a la naturaleza, estudiarla, me gusta la botánica, me gusta mucho también todo lo que tenga que ver con la flora y la fauna locales. Entonces, eso trato siempre de investigarlo, llegar al fondo, porque sé que en algún momento lo voy a poner en algún relato de terror. Entonces, para mí es sumamente importante llegar como al fondo del conocimiento de algunas cosas. De hecho, para terminar con esto, con esta parte, uno de los proyectos que tengo así como personales de andar con una cámara así en modo selfie, es un proyecto que se llama El Ilustrado, y quiero ahí hablar acerca de las cosas en su profundidad, ¿no? Pero de distintas cosas. A mí me llaman la atención distintas cosas. Entonces, muchas veces uno pasa por una calle, uno transita por la vida y se encuentra con muchos elementos naturales o con muchos elementos creados por el hombre y no tiene idea de la historia que hay detrás y de la vinculación que tiene y de todo lo que, de las posibilidades narrativas que tiene un objeto, una planta, un árbol, un ser, ¿no? Perfecto, Aldo. Gracias. Bueno, chiquillos, ya vamos llegando al final de este concilio. Margot, ¿alguna pregunta? La última. No, la verdad que no, yo solo quería agradecerle a Aldo porque ha sido súper interesante escucharte. Nada, interesante, entretenido, y dar las gracias por esta mini entrevista, que yo creo que a todos nos ha nutrido mucho, ¿no? Porque siempre hablamos solo de cine, pero ahora entrando en la literatura es igual de interesante y bonito, ¿no? Y la unión que tiene el cine con la literatura se sabe. Así que nada, eso, dar las gracias. Y eso, ojalá ahora sí ponerme a leer algo tuyo, ¿no? Y sí, porque es interesante, porque yo leo, pero uno tiende eso a quizás a leer escritores que no son, es como lo que pasa con el cine chileno, Aldo, que hay que ser honestos, ¿no? Somos buenos para ver y conocemos directores de todo el mundo, y después a un cinéfilo le preguntas por directores chilenos y hay 2 y 3, dicen, ¿no? Pasa lo mismo con la literatura. Estamos al debe un poco, y soy parte de eso, de estar al debe también, hay que reconocer. Pero bacán, y muchas gracias. Bacán. Gracias, Margot. De nada. ¿Pepín? Sí, claro. Nada, por agradecer al Aldo. Es bacán verte nuevamente. Igualmente. Bacán va a ser tenerte en un par de semanitas más, tenerte acá. Los tres. Como jurado también de esta segunda versión del Festival de Cine de Terror Fantástico de San Fernando. Y solo agregar una cosita pequeña. Aldo, yo tengo una mochila que debe tener 11, 12 años, más o menos, y siempre Ah, buena. ha estado conmigo el grimorio del culto, así que
Nada, bueno, yo agradecido de la existencia de eso, compadre, y muchas gracias por permitirnos tenerte acá. Buenísimo, Bacán. qué emoción. Son muy pocas las personas, o sea, son las personas que son parte del culto quienes tienen esa sigila. Es un grupo muy exclusivo. Bueno, me siento honrado entonces. Qué buena. Buenísimo. Gracias, Tito. Aldo, antes de terminar el directo, preguntarte específicamente por tu participación en el festival. Además que vas a ser jurado en la competencia de cortometrajes, bueno, vas a dictar una charla del terror en la literatura. Cuéntanos un poquito de eso, viejito, de qué se va a tratar. Mira, la charla del terror en la literatura es una charla que vengo desarrollando hace muchos años, pero que hace unos meses atrás me di cuenta que tal vez estaba haciendo una charla muy dispersa. Era entretenida, finalmente era como una... eh, ¿cómo se llaman estos humoristas que, que hablan de lo cotidiano? ¿Stand-up, no? Claro, ¿Eso? era como un stand-up, un horror stand-up, ¿no? Era como... eh, Está bueno igual. nos reíamos todos, ¿cachai? Te cagáis de la risa, pero hablábamos de terror. O sea, era muy interesante, pero era muy dispersa. Entonces me aboqué a hacer algo tal vez no tan disperso, no tan entretenido, a lo mejor dentro de esa dispersión, un poquito más académico tal vez, en el sentido del orden de la idea, ¿no? De cómo enfocarse en una idea central y creé el terror de la literatura 2.0, que habla acerca de un poco de la historia del terror, pero eh, con un origen sumamente preciso y claro y con un desarrollo en dos seres que han trascendido la literatura y el cine y que son de los más conocidos, pero también de los más desconocidos. Entonces, un hecho fortuito nuevamente, una situación, la explosión de un volcán, desarrolla toda la historia de la literatura desde mi perspectiva. Entonces, se hace un relato en torno a personajes que vivieron una cuestión muy bacán, que en algún momento espero poder reproducir. Entonces nos vamos como en la volada de contar esta historia, que es magnífica, que es muy conocida, pero también muy conocida para quienes conocen de terror, pero muy desconocida para quienes no están muy cerca de él, y que sorprende a muchos por los datos, ¿no? Por la información, porque no esperan que las cosas vengan de ahí. Como que escarbo en el origen del terror consciente dentro de la literatura, pero que va a contaminar el teatro, va a contaminar el cine, va a contaminar la música, va a contaminar las más medias, todo, o sea, y por un hecho sumamente fortuito. Entonces, es una charla bastante visual, que todo esto acabo de acordarme que tengo que hacer unas modificaciones ahí. Aprovecho de saludar a mi amigo Luis Naranjo, que es el diseñador de toda la vida, que hemos trabajado juntos, Lord Necro Arlequín, quien también me apoya en este tipo de situaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, antes construí mi charla en PPT y ponía una foto ahí, quedaba media charra, pero funcionaba. En cambio ahora el PPT ya no es PPT, es PDF y está sumamente bien armado, diseñado por un diseñador, entonces en pantalla gigante es exquisito. Y, y funciona, pues, y funciona, es como una charla de 1 hora y media aproximadamente, pero como les digo, bastante entretenido, un stand-up horror, que quienes vayan y asistan lo van a disfrutar. La probé ahora con establecimientos educacionales, la probé en teatros, principalmente pedí que poder hacerla en teatros, con 100, 120, 150 estudiantes, y funcionó, sin ningún problema, no quedó a la escoba, todos se rieron cuando tenían que reírse,
todos de alguna forma participaron cuando tenían que participar. Entonces, son los adultos los que me han reclamado que no han tenido acceso a este historia, o sea, eh, ah, el horror en la literatura 2.0. Discúlpeme, está ahí medio disperso, pero son los que me dicen, oye, pero ¿cuándo lo va a hacer abierto para las personas? Bueno, en San Fernando va a tener esa posibilidad de que lo hagamos abierto a todo público. Ya, excelente, Aldo. Bueno, ahí dejamos invitado a toda la gente que está conectada en el chat, a la gente de la comunidad que está viendo esto en diferido, a participar en el Festival de Cine de Terror Fantástico San Fernando 2, donde va a estar Aldo Stete ahí presentando su charla de horror en la literatura. Oye, Aldo, bueno, muchas gracias por participar en este directo. Yo me sumo a las palabras de mis compañeros de que es súper interesante conocerte. También espero leer algo tuyo pronto, igual que la Margot. Bueno, y todo lo que hablamos aquí, bueno, lo estaremos conversando también en San Fernando en un par de semanitas más. ¿Algunas palabras para cerrar, maestro? Sí, mira, para quienes quieran leer algunas de las cosas, en las redes hay bastante. Está en Chile del Terror, seguramente todavía está todo eso arriba. O sea, si ustedes ponen Aldo Stete, Relato de Terror, les van a aparecer. También invitarlos a que conozcan el YouTube de Austroborea, que ahí hay contenido audiovisual, es parte de la investigación de Payaco Desconocido, pero también parte de lo que hemos realizado como centro cultural aquí en Demaihue, en Payaco. Hay de todo, hay música, hay eventos, hay charlas, lanzamientos de libros, hay talleres de escritura, hay varias cosas ahí en ese YouTube, que es Austroborea, el YouTube de Austroborea, Centro Cultural. Ahí pueden encontrar bastante del contenido y también invitarlos a que vean los capítulos de Letras del Terror, de Aqua Ideas, que entren también al YouTube de Aqua Ideas, porque está muy interesante, de verdad, es un tremendo trabajo, está muy interesante. Además sirve para conocer a otros autores locales y está hecho con un ojo audiovisual. Entonces, es súper interesante, un trabajo literario hecho desde el ojo audiovisual, así que eso, invitarlo y a quienes son de San Fernando y de sus alrededores, invitarlos al Festival de Cine Fantástico y de Terror de San Fernando, a disfrutar de lo que ustedes están preparando, que yo sé que tiene una continuidad durante todo el año, pero ahora es el festival, además en una fecha sumamente significativa para la Noche de San Juan, ¿no? Entre medio, que es una de las fechas más importantes para quienes nos dedicamos al terror, al folk. Vamos a ir al folk terror del cine, y quienes nos dedicamos a este terror lárico también, cercano al territorio. Así que asistir, a disfrutar, a poder conversar. Los festivales de cine son muy simpáticos porque conoce directores, actores, escritores, músicos, bailarines, todo el mundo asiste a estos espacios que son tan exclusivos, ¿no? Pero exclusivos porque la gente a veces no se da el tiempo de asistir, porque en realidad no son tan exclusivos. Terminan siendo exclusivos porque generalmente somos los mismos que asistimos a las mismas cosas, que vamos al cine, que vamos al teatro, que vamos al concierto, que vamos al lanzamiento del libro, pero en realidad es abierto para todos, y para quienes tengan el gusto por este género, invitarlos, como les digo, a este tremendo esfuerzo que se hace desde San Fernando, y que seguramente en esta segunda versión va a dar que hablar y van a haber muchas versiones más. Eso. Muchas gracias, Aldo. Bien. Tito, Margot, ¿algunas palabras para terminar? Gustavo. No, Margot, que... Margot. Sí, yo estaba esperando que Titina hablara. Nada, agradecer la invitación como otro jueves para hablar de terror, no solo cine, sino que literatura esta vez, y dejar la invitación obviamente a los que están conectados, a todos los amigos que están para el Festival de Cine que se nos viene, queda muy poquito,
va a estar la charla de Aldo, van a haber otros talleres también, todo en relación al cine, a la literatura fantástica, a la música y todo. Así que eso, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Bueno, Margot. al igual que la Margot, gracias Pablo nuevamente por estar acá otro jueves. Gracias Aldo también por estar con nosotros. A la gente que está acá también, 23, 24 y 25 de junio, queda poquito. Asistan, es gratis, va a haber un montón de actividades, vamos a ver un montón de películas y así como ad portas, la próxima semana damos Hereditary en el cine de manera gratuita. Así que nada, para que lo dejen anotado en la agenda, ojalá en la agenda de las cosas que sí importan, y nada, pues, asistan y todos serán completamente bienvenidos. Gracias, Tito. Ya pues chiquillos, nos estamos viendo entonces la próxima semana en un nuevo Concilio de Terror Fantástico. Muchas gracias Aldo por participar y por toda tu charla interesante, así que nos estamos viendo pronto en el festival. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que se conectó en el chat y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Eso. Chao. 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 Eso.